En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente juntos en La Caja, este programa en el que recibimos distintas figuras, entrevistados con los cuales repasamos su historia, nos adentramos en su pensamiento. Particularmente en este programa vamos a hablar de filosofía porque nos visita hoy el filósofo y comunicador y periodista Darío Stanraiver. Darío Stanraiver, filósofo, 45 años, argentino. Darío Stanraiver ha sido docente en todos los niveles educativos. Dicta clases en Flaxo, en posgrados presenciales y virtuales. Desarrolla una importante labor docente en la comunidad judía. ¿Qué cosa nueva podemos llegar a pensar sobre estos temas, no? Además de dar clases en la UBA, ha desarrollado también una extensa tarea en el ámbito de la gestión cultural. Fue gerente editorial de Eudeva y coordinador del programa de cultura literaria de la Secretaría de Cultura de la Nación. Coordinó proyectos en los festivales de cine independiente y de teatro de la ciudad de Buenos Aires. Su labor es importante en los medios de comunicación. Conduce Mentira a la Verdad y El Amor al Cine por Canal Encuentro. Mil Manos en la TV pública y Gente Sexy en FM Rock and Pop. Darío Stanraiver, un hombre inquieto, atravesado por el amor al pensamiento, hoy se mete en la caja. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Gusto tenerte aquí en Mendoza. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. ¿No? Una cosa que me llamó la atención en tu presentación en varios de tus currículum es Pincharrata. Sí. ¿Tanto te gusta el fútbol? Sí, muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. ¿Por qué de Estudiantes? No, sabes que no soy de La Plata. ¿Por eso? Y porque me hice de Estudiantes en un momento que era cuando era muy chico y viví justo el campeonato que Estudiantes gana en el 82 contra el Independiente de Nito Veiga, ese famoso Independiente de Bocchini, Marangoni, todas las estrellas, con todo el mundo a favor de Independiente y todo el mundo en contra, como siempre, del Estudiantes de Bilardo. Así que, digamos, mi devoción por los débiles hizo que dijera, todo el mundo está con el Independiente del tiki-tiki, nosotros vamos a estar con Estudiantes. Y me fui enganchando, o sea, viste que es algo medio irracional, sí, ese tipo de devociones, ¿no? Así que me hice Estudiantes. Hablando del amor, uno de los temas que generalmente tratás, amor y monogamia en el fútbol es una condición sine qua non. Sí, pues es que lo sé, pero a mí es un tema, me ha traído muchas disputas. Bueno, yo soy un converso, de hecho, en el fútbol, porque era de Atlanta. Y no claro, nací muy cerca de la cancha de Atlanta, fui toda mi infancia del Bohemio y me pasé a ser de Estudiantes, con lo cual, digamos, esa locura de que uno es del mismo cuadro para toda la vida, a mí personalmente no es que me repercute, tampoco estoy cambiando de cuadro todos los días, pero bueno, sí, me parece que, no sé si está bueno en general para el ser humano ese tipo de fanatismos por el cual se arraiga de una identidad y la cree inconmovible, ¿no? Darío, el programa está estructurado en distintos informes que vamos presentando y vamos charlando sobre eso. Te invito a que veamos el primero. Dale, buenísimo. Darío Stanraiver asegura que hacer filosofía es una manera de pensar. Una buena forma de comprender su especificidad es diferenciarla de otros modos de ejercitación del pensamiento. Para Stanraiver, amar el saber puede bien ser buscarlo denodadamente y solo contentarse cuando lo creemos encontrado, o bien puede ser simplemente comprender nuestra condena a buscar infructuosamente
lo que ya sabemos que no vamos a encontrar. O priorizamos el saber, o priorizamos el amor. Yo suelo definir a la filosofía como un saber inútil. Lo suelo hacer. ¿Pero por qué? Porque creo que la filosofía cuestiona el valor de lo útil. Por eso es inútil. No es que no sirva para nada, sino que se pregunta por qué todo tiene que servir para algo. Y entonces nos coloca en otra dimensión, que es que nuestra cotidianeidad es una cotidianeidad que todo el tiempo nos está obligando a ser utilitarios. Y entonces a olvidarnos por ahí de cuestiones mucho más espontáneas o conectar con cuestiones mucho más básicas o con poseer otra sensibilidad. Tenemos que dar lugar a otros saberes. Uno de ellos es el del sentido. Son preguntas que no resuelven, son inútiles porque tienen valor en cuanto a pregunta, no en cuanto a que las podamos resolver. Y en esa dirección sostuvo que la filosofía no resuelve problemas, los crea. Bueno, primer tema, la filosofía. Entramos livianito. Una de las definiciones tuyas es la que acabamos de escuchar, que la filosofía es un saber inútil, medido o cuantificado en términos de lo útil dentro de lo que sirve. ¿Cómo se explica esto, digamos, de cambiar este paradigma de la filosofía como saber inútil? Sí, no sé si se puede cambiar, no sé si se trata tanto de poder salirse de un paradigma utilitario, en todo caso de relativizarlo un poco, ¿no? Creo que tenemos todo lo que está demasiado naturalizado, está bueno como desacralizarlo un poco, abrirle otras perspectivas posibles. La utilidad es un valor que a nosotros nos atraviesa fuertemente. Sentimos que está adherido a las cosas, ¿viste? Nos olvidamos que es un valor, porque si es un valor es una forma en que el ser humano valora las cosas, pero para nosotros la utilidad está como puesta en las cosas. Entonces creemos que todo lleva en sí mismo el valor de la utilidad y además en función de las necesidades del ser humano. Claro. Entonces, ¿qué es el sol? ¿Viste? Y el sol es algo que sirve para que haya vida, ¿no? Digamos, no hay que pensar todo desde el ombligo de lo humano, porque lo humano es algo muy reciente, porque además el ser de las cosas trasciende muchísimo todo lo que tenga que ver con lo específicamente humano. Me parece que alivia bastante la existencia corrernos del valor de la utilidad, porque además el valor de la utilidad suele ser un valor bastante, vamos a decir, clasista. Claro. O sea, termina siendo más bien funcional a un sistema en el que son algunos que ganan y muchos que pierden, porque no hablamos de un utilitarismo para todos, ¿no? Lo que termina siendo útil para algunos termina siendo bastante perjudicial para otros. Me parece una práctica de parte de la filosofía bastante emancipatoria poder relativizar este concepto. Ahora, ¿cómo se logra relativizar este concepto cuando vos venís de cientos de años del pragmatismo liberal que impone el utilitarismo, digo, ¿no? Sí. ¿Cómo, en realidad no cómo se logra desmistificar, sino cómo se vuelve? Porque en realidad en los primeros años de esta sociedad había cierto valor científico y filosófico. No, ni hablar. Yo creo que lo peor que podés hacer para salir de una sociedad utilitaria es pensar que es útil lo inútil. O sea, hay que romper el pensamiento binario. ¿Cómo se rompe el pensamiento binario? ¿Qué es el pensamiento binario? Es pensar que si todo lo que se nos presenta bajo la categoría de utilidad, es como si existiesen algunos iluminados que saben cómo salirse de ese paradigma utilitario e ir hacia otro tipo de utilidad superior que no está regida por eso, ¿no? Claro. O sea, si salís de una caverna, te metés a otra caverna. Y si salís de otra caverna, te metés a otra caverna, o como se llama este programa, salís de una caja, te metés en otra caja. Por ahí de lo que se trata es de estar todo el tiempo sacándote cajas de la cabeza, ¿no? Desencavernándote. Yo no creo que uno pueda salirse definitivamente de algo. Del paradigma utilitario no se sale, se lo puede aliviar. Entonces eso genera una relación distinta con las cosas. Hay un ejemplo hermoso que son los chicos. Los chicos toman cualquier objeto y interrumpen el valor de la utilidad. Dale una cuchara a un chico.
no la va a usar solo para tomar sopa. No va a tomar sopa porque, digamos, claro, somos de la generación antisopa nosotros. Pero, ¿qué va a hacer con la cuchara? La cuchara va a ser un palo, va a ser una varita mágica, va a ser una espada, va a ser cualquier cosa menos claro, una cuchara. Entonces, no es cierto que una cuchara solamente sirve para tomar sopa. Sirve para tomar sopa en un mundo, digamos, predeterminado, condicionado, que es el mundo de los adultos. Acá, perdón por la interrupción, pero digo, no solo tiene que actuar la filosofía, o la filosofía tiene que actuar más sobre el adulto, porque en realidad cuando el chico está jugando con una cuchara, seguramente viene un adulto y le dice, ¿qué haces con esa cuchara que es para tomar sopa? Tal cual. Entonces el proceso educativo hay que cambiarlo o hay que empezar a mirarlo desde el lado filosófico. Viste que a los chicos, la palabra, digamos, técnica para hablar de los chicos es infancia. Infante, la etimología de infancia es sin voz, ¿no? Ese fancia viene de foné, que en griego es voz. O sea, fíjate hasta qué punto se considera a los chicos como por fuera de lo aceptable en términos de conocimiento, ¿no? Porque el que no tiene voz es como que no piensa, ¿no? Entonces su forma de actuar es una forma de actuar que todavía no ha desarrollado la madurez necesaria para poder tener la voz y ser parte de esa comunidad de la que vivimos. Ojalá le diéramos más espacio a los sin voz y los escuchásemos desde un lugar distinto, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra cotidianeidad si una cuchara no fuese solo una cuchara, sino múltiples otras cosas, ¿no? Darío, vamos a ir un corte y enseguida volvemos, seguimos con el segundo informe. Dale. No se vayan, seguimos aquí en La Caja. Darío podría decirse que es un fenómeno en sí mismo. No toca la guitarra eléctrica, no hace goles ni protagoniza telenovelas, pero es una de las estrellas de la tele, a la cual le imprime una lógica de conocimiento que no se suele encontrar habitualmente en un medio. La historia cuenta que el proyecto de Canal Encuentro venía buscando la renovación de cierto formato, a partir de la novedad que significaba la política comunicacional de Encuentro. Quiero decir, ¿y si en vez de pensar la verdad como una relación del pensamiento a la cosa, la pensamos como una relación interna entre los enunciados? Steinschreiber logra un programa de televisión de filosofía, pero filmado como si fuera una película, con despliegue escénico, con humor, con historias y personajes, y con cada escena de la vida cotidiana trasladada a 1000 preguntas. De la verdad tradicional ya no queda casi nada. ¿Te acercás a la televisión por casualidad? Sí, totalmente. ¿Alguna vez habías pensado en trabajar en los medios, en salir en televisión? Sí, como actor de telenovela. ¿Sí? ¿En serio? No, mentira. Qué no, bueno. No, pero bueno. ¿Qué problema con la filosofía? Como futbolista, ¿no? No, pero lo que pasa es que era inexistente la idea de que podías hacer filosofía en televisión. Uh-huh. ¿Nunca te llamó Tinelli para eso? Todavía no, Pucha. Todavía no. Pero esperá, todavía no. Mirá, fue raro. Yo había ido a algunas entrevistas, había ido a 678 un par de veces, me habían invitado a opinar, ¿no? Con lo cual, digamos, ya había pasado por la experiencia de hablar en televisión, pero de ahí a pensar en generar un producto como Mentira la Verdad, no, es otra cosa. Cuando me lo propusieron al toque, dije, o sea, la vi al toque, no es que me costó, dije, vamos a pensar por dónde, pero porque, digamos, el tipo de filosofía que me gusta a mí, que venía trabajando históricamente en el aula, siempre sentí que es una manera de dar clase, digamos, que utiliza muchos recursos
que no son muy distintos a los que después vos podés aplicar en una estética como la televisiva. Obviamente traduciendo, ¿no? y pensando lo que es un medio como la televisión, pero digamos, no dejo de hacer en la tele lo que hago en el aula. Exacto. En todo caso, nos nutrimos de los elementos que la televisión posibilita para generar las escenas, para generar los programas, pero hay un espíritu que se mantiene, que tiene que ver con que la filosofía se cotidianice, sea pedagógica, se entienda, trabaje con ejemplos y sobre todo conmueva, ¿no? Y eso me parece que es lo que intentamos hacer en la tele, y cuando me llamaron del canal, la persona que me llamó, que era en ese momento directora de contenidos, Jessica Tritten, la tuve de alumna en Flaxo, y cuando me vio dar clase me dijo, vos tenés una manera que puede andar en televisión, probemos, ¿no? Y la verdad, hoy, después de tantos mentiras, la verdad, estoy contento con a lo que hemos llegado. Vos decís que es como trabajar en el aula, es más o menos la misma metodología. Y me surge una pregunta, porque por ahí lo han pensado. En el aula, si bien tenés a los alumnos cautivos, cautivos en el hecho de que tienen que ir a clase, les guste o no la filosofía, tienen que ir a clase. Y tenés que trabajar para que la pasen lo mejor posible. En televisión, al alumno, no lo tenés cautivo, sino que lo tenés que llamar a la participación. ¿Eso juega en el momento de elegir los temas, de plantear la temática? No sabes lo que es una aula. Sí, por eso. Se te van, ¿no? Sí, se te escapan. se te duermen. Sobre todo cuando lo tenés a las 8 de la mañana. Tal cual. O a las 10 de la noche. Pero aparte la impunidad, ¿no? Con que están ahí y se duerme y uno habla. No, digamos, yo siempre creí que la filosofía, digamos, garpa. Garpa en el sentido de que es interesante. Digo, me pasaba de chiquito cuando me empecé a empapar con la filosofía, que le contaba a todo el mundo, che, mirá, mirá, y me miraban y me decían, no molestes, ¿no? Y para mí eran temas que no entendía cómo no estaba todo el mundo pensando las mismas cosas, ¿no? El tiempo, Dios, la muerte. Obviamente son temas que a todos nos interesan, pero todos en algún momento decidimos, bueno, dejarlos un poco de lado y la cotidianidad. Y ser cotidianos, ¿no? Y hacer otras cosas. Pero los temas retornan, no es que desaparecen. Bueno, hay una disciplina llamada la filosofía que se dedica a trabajar esos temas. Yo cuando descubrí eso, que había una disciplina así, dije, quiero esto. Entonces creo que algo de esa, digamos, de esa pasión, de esa vocación, está muy presente en lo que transmito, sobre todo en el aula. Y entonces nunca tuve grandes problemas, ¿no? Tuve chicos que me dijeron, esto la verdad no me interesa, no sé qué, pero digamos, claro, pero en general era como que se podía generar un momento de transferencia, ¿no? Un trabajo en el aula. A la hora de los temas son los grandes temas de la filosofía, digamos, no hemos elegido, no hemos hecho como una búsqueda de temas raros, pensando qué puede convocar o qué. No, vos fíjate los temas, el amor, la amistad, la felicidad, la verdad, la identidad, Dios, la muerte, el tiempo, el bien. Ya tenés 10 años ya. Ya tenés 2000 años de historia. Claro, pero ¿cómo lo vas a meter eso en un programa? No, lo metimos en 26 minutos, además, cada uno. Pero lo que te quiero decir es que son temas que no pueden no importarte. No pueden no importarte. Entonces lo que buscamos con la productora es de qué manera esos grandes temas que a todo el mundo les importa, digamos, encontrar en la ficción, encontrar en el formato una manera de que esos temas, digamos, lleguen y puedan ser recuperados por el televidente y llevárselos para su casa para que continúe el diálogo y el debate en función de eso. ¿En la radio es más o menos lo mismo o los contenidos o la producción cambia un poco por no tener el soporte de la imagen? No, es lo mismo y lo que uso muchísimo en radio es el Twitter. O
sea, la radio es en vivo, entonces planteo debates y la gente tuitea a muerte, ¿no? El Twitter se da un ida y vuelta buenísimo, sobre todo porque planteamos los temas en términos de debate, ¿no? Claro. ¿Para qué sirve una familia? Fue uno de los últimos. Y entonces, claro, después yo explico desde distintas teorías, pero lo que aparece ahí es la participación permanente de la gente a través del Twitter. Te invito a ver el próximo informe. Dale. Cuando habla de su espectáculo, el filósofo asegura que es una manera de sacar a la filosofía de los lugares tradicionales. No busca popularizarla y llevarla al alcance de un público más amplio. Lo que se busca no es tanto una cuestión pedagógica, sino más bien poética. Es como poder ir a un espectáculo de filosofía sin que se convierta en algo duro, rígido, extraño. Es como un llamamiento a la desprolijidad, sobre todo tomando conciencia de que la vida misma acarrea la desprolijidad de que nacemos para morir. Digo. Después de esa desprolijidad, la verdad que querer ser prolijos nos parece Lo que se busca en el espectáculo, dice Darío, es mostrar que la filosofía tiene mucha poesía, que hay musicalidad, con relatos, ideas, reflexiones, conflictos, y lo que se logra en el escenario es esta conversación manifestando esa identidad, que nos parece mucho más cercana a un arte que a una ciencia. ¿Cómo planteas o cómo surge la idea de hacer un espectáculo que mezcle, así por decirlo de alguna manera, filosofía y rock? El tema es que en esto que escuchábamos, digamos, a mí me gusta pensar más la filosofía más cerca del arte que de la ciencia, ¿no? Digamos, pero no es que sea mejor o peor, digamos, hay formas muy distintas de hacer filosofía. Una tiene que ver con una dimensión más estética. Yo creo que la filosofía tiene eso, tiene ese objetivo, ¿no? Conmueve, te moviliza, en una palabra, te moviliza. Entonces, este acercamiento histórico de la filosofía con la ciencia le fue quitando ese elemento, porque la fue enfriando. Entonces, siempre me gustó recuperar de la filosofía su condición más artística. Y además, leyendo filosofía, siempre le escuché una musicalidad. O sea, uno lee los textos de los grandes filósofos, que por algo son los grandes filósofos, y son música, ¿viste? Suenan, tienen ritmo, tienen su cadencia, es algo que realmente, digamos, la va siguiendo, ¿no? Y entonces empezamos a plantear la posibilidad de un contacto con la música en sí misma, sobre todo porque desde el otro lado, la música, y sobre todo la música que nos constituye a nosotros en nuestra sociedad argentina de los últimos 30 años, tiene mucho de filosofía. Sí. Porque cuando vos escuchás las canciones de Spinetta o del primer Fito o de Charlie, digamos, empezás a encontrar ahí un montón de cuestiones existenciales que no están desarrolladas en el lenguaje de la filosofía, pero sí tienen que ver con la pregunta que después la filosofía trabaja. Y entonces dijimos, bueno, pero si se produce este estado como invertido, ¿no? Hay mucha filosofía que escuchamos musicalmente y hay mucha música que interpretamos filosóficamente, crucémosla. Y así nació Desencajados, porque en definitiva ese cruce es un cruce, digamos, que nunca termina de encajar. Estamos escuchando una canción y la voz de la filosofía la interrumpe para darle otra mirada, y estamos escuchando un texto de filosofía y aparece la canción y también la rompe. O sea, ninguno de los dos géneros termina de cerrarse en sí mismo porque se entrecruzan permanentemente, y de ese desencaje absoluto se hace la obra. Desencajados tiene una pretensión más poética. En algún punto es hacer de la filosofía algo más poético, y si es poético tiene que ver con la belleza, ¿no? Buscamos de algún modo también crear un pequeño momento de belleza. En cambio, en Mentira la Verdad
tenemos un objetivo más transgresor, más de subversión, digamos, de los modos tradicionales de comprender las categorías y poder entonces ejercer como una docencia filosófica a martillazos, como dice el subtítulo del programa. Me quedé en filosofía y poesía. Hay una, por ahí dice, la poesía comprende muchas veces a la filosofía y vos lo cambiás, decís la filosofía se convierte en poesía. Sí, yo creo que la filosofía, la poesía, la religiosidad también, ¿sí? Lo dejamos para otro la caja. Sí, ¿no? Pero no necesitamos una caja, necesitamos un cajón para hablar de la religión. Sí, sobre todo un cajón. Sobre todo un cajón. Pero me parece que son como distintos, yo creo que son como distintos fragmentos que se superponen, ¿no? Como una magnolia, digamos, donde vos podés entrar por la filosofía, por el arte, por la religión y estás hablando de lo mismo. Uh-huh. Estás hablando de lo mismo desde métodos muy diferentes y entonces se producen a veces ensimismamientos entre cruces, claro, y a veces diferencias. Yo creo que la filosofía, la religiosidad más que la religión son en última instancia creaciones artísticas, digamos. Para mí, antes que todo, pondría lo que en general se llama arte como una dimensión de la existencia que nuclea todas ellas. Darío, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Igualmente, bienvenido a Mendoza nuevamente y gracias por estar acá en La Caja. Un gusto. Nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier momento aquí, en La Caja. No sé si está bueno en general para el ser humano ese tipo de fanatismos por el cual se arraiga de una identidad y la cree inconmovible, ¿no?